Laura, qué gusto, muchísimas gracias por darte un tiempo para estar aquí en los Pasos de la Semana con todas y todos nosotros y con toda la gente de la audiencia. Si esto es un comercial antes, si usted no conoce si usted que nos está viendo no conoce a Laura Sánchez Ley, pues le recomendamos muchísimo su trabajo. Laura es, como decía al principio del programa, probablemente la periodista mexicana con mayor conocimiento del caso Colosio. Ella escribió un libro a Aburto, testimonios desde Almoloya, que ya tiene una segunda edición aumentada y corregida por el mismo Mario Aburto, la persona acusada de haber asesinado a Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994. Y precisamente estamos hablando de este caso porque dentro de lo que pareciera todo un arrullo de notas electorales, pues salió la Fiscalía General de la República a decir: ¿qué creen, muchachos? Que creemos que sí hubo un segundo tirador en el caso Colosio. Es más, ni siquiera dicen creemos que sí hubo, ellos dan por sentado y aciertan que sí hubo un segundo tirador, lo cual pues todavía tenemos varias dudas. Pero para platicar de esto, qué implica y qué significa y cómo podría cambiar la percepción de la memoria que tenemos como sociedad mexicana en uno de los magnicidios más grandes y más importantes de nuestro país en los últimos años, si no es que en el último siglo, pues para eso trajimos a Laura Sánchez Ley, que sabe muchísimo del tema. Laura, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Hola, colegas, buenas tardes, muy bien, ¿qué Hola tal Laura. ustedes? ¿Cómo está todo? Bien, también por acá en la redacción de Pie de Página. Y pues Laura, para ir arrancando, a ver, la Fiscalía General de la República sale a decir categóricamente que hubo un segundo tirador. Sin embargo, no da muchas pruebas para sustentarlo, ¿no? O sea, como que ¿de dónde saca la Fiscalía esto de un segundo tirador? Bueno, la fiscalía siendo la fiscalía, ¿no? Como Ujú. siempre, yo les digo que a mí me parece una locura. Imagínate esto, en el caso Colosio, a lo mejor para la gente más joven no se acuerda o no supo, fue tan caótico que existieron 4 fiscalías especiales. Esta es la quinta fiscalía especial que está intentando esclarecer el asesinato de Colosio. La primera empieza en el 94, la última, la cuarta, termina en el año 2000, y yo creo que por eso algunas generaciones no están identificadas con esto, ¿no? Pero la realidad es que esta es la quinta fiscalía para esclarecer el caso Colosio. Cada fiscalía tiene su personal, tiene su presupuesto, es decir, son investigaciones que se pagan con nuestros impuestos. Estas fiscalías especiales, mira, podrán ser lo que tú quieras. Yo creo que yo he sido súper crítica de todas las fiscalías. Yo es lo que les digo, imagínense lo siguiente. La primera fiscalía dijo que era un complot, la segunda que era un asesino solitario, la tercera dijo que hubo un complot, la cuarta que hubo un asesino solitario, de tal manera que nos tocaba el complot en la quinta, ¿no? Claro. Parecería. Entonces, es muy interesante porque esta quinta retoma la teoría de un complot. Y pues bueno, realmente como tú dices, tienes absolutamente toda la razón. Es información a medias, nos dan limosnas y a través de un comunicado de prensa donde se están peleando con otra institución, ni siquiera es que nos están informando, es que realmente nos enteramos de una de las líneas de investigación, o yo no sé si es toda la línea de investigación, es lo que no sabemos, ¿no? Y es muy Claro. interesante porque por lo menos las otras fiscalías con todas sus deficiencias tenían un informe semanal al principio, después tuvieron informes mensuales, trimestrales, e incluso si vas a las librerías de viejo, todavía puedes encontrar los informes anuales. Es decir, Wow. siempre hubo transparencia, vamos a ponerlo de esta manera. Acá no tenemos nada. Tuvimos un comunicado de una dependencia peleándose con otra y nos dicen ahí, no, García Luna. García Luna, ¿qué? O sea, yo no entiendo por el tema de García Luna. Todavía no lo comprendo y me tengo que declarar desde la ignorancia. Y un segundo tirador. Pero como tú dices, lo aseguran, ¿no? Se trata de José Antonio Sánchez Ortega, un personaje al que hemos mencionado durante muchísimos años, pero que yo no creo que absolutamente nadie se atrevió a decir que era un segundo tirador, ¿no? Porque no hay evidencia científica de que en efecto es el segundo tirador. Ojo, creo que es una persona que sabe mucho, que sí debería ser llamada a declarar, pero creo que se están volando la barda, no sé cómo. Claro. Laura, preguntarte, ¿no? O sea, ¿quién es ahora este segundo tirador, ¿no? Sánchez Ortega. ¿Quién es? Dicen que era un exagente del CISEN, etcétera. O sea, si tú sabes más acerca de esta información, de este pues, sospechoso que pues no se está transparentando nada, ¿no? Es que justo es lo que les iba a comentar. No es un sospechoso nuevo. A ver, ¿se acuerdan que les hablé de las 4 fiscalías? Ujú, La ujú. tercera fiscalía, se imaginan, la tercera fiscalía en el 95, es decir, en un año u otro ya teníamos 3 fiscalías.
La comandaba un hombre que se llamaba Pablo Chapa Besanilla. A algunas personas les suena el nombre de Pablo Chapa Besanilla porque también fue el investigador del caso del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario del PAN, que fue asesinado en junio del mismo año, 1994. Este señor, pues se dice que utilizó una vidente para sacar los huesos. Pablo Chapa inicia una carpeta de investigación, no me acuerdo qué, diagonal 003, diagonal 95, es decir, no recuerdo los primeros números de la carpeta, pero esta carpeta lo que hacía era centrarse en dos momentos clave. Él quería reinvestigar dos momentos. El momento en que Colosio da este supuesto giro de 180 grados y cae con muerte cerebral, es decir, decían que Colosio tenía muerte cerebral de 0.05 milisegundos y que aún así giró y se colocó justo directo en Mario Burto. Entonces, ese es el tema, ¿no? Que se abre esta carpeta de investigación y también analiza el tiempo en que Mario Burto estuvo detenido. La nueva fiscalía que encabeza Gertz Manero, lo que está haciendo no es abrir una nueva carpeta de investigación, sino que está reabriendo la carpeta de 1995 de Chapa Besanilla, donde la teoría ya era que había un segundo tirador. De hecho, consignó a una persona, a un inocente, Otón Cortés, se llamaba este señor, que ya falleció justo derivado de todas las torturas que le metieron, un buen hombre, trabajaba en un zoológico de Tijuana. Lo agarran y se lo llevan, era chofer del PRI, y bueno, cuando no lo comprueban, después de un año lo sueltan. Entonces, realmente esta carpeta, yo me imagino, por ser la misma, sigue con esta teoría de un segundo tirador. José Antonio Sánchez Ortega era un agente del CISEN, pero no vayan a creer que un agente con pistola y en operaciones, no, era esta gente que justamente medio que se disfrazaba de reportero, les llamaban orejas en Tijuana, no sé acá cómo se le llama en Ciudad de México. También, así mismo. ¿No? Es nacional el término. Pájaros en el alambre, cocas en el refri, también les dicen a veces, pero sí, esos mismos. Buenísimo, eso no me lo sabía. Entonces José Antonio era una persona, nació en el Rosario, Sinaloa, que un día lo mandan y le dicen te toca ir a Tijuana. Él llega a Tijuana, anda ahí de infiltrado en manifestaciones, en eventos en la garita de San Isidro, todo esto, ¿no? Estas dinámicas como que ya conocemos de estos agentes. De tal manera que, pues, dice él que lo mandan a este evento. ¿Qué es lo raro o lo que desató muchísimas teorías de conspiración a lo largo de estos años? Que lo ven corriendo con la chamarra llena de sangre. Lo detiene un oficial de la policía, David Rubí, quien también ya murió, le dio una parálisis. Buen amigo, un buen policía de verdad, de esos que eran honestos y ya no existen. Lo detiene. Qué pena. Y dice, vienes todo manchado, no, te tienes que ir a la delegación. No, se lo lleva. A pesar de que en el lugar intentan liberarlo, él se lo lleva a las instalaciones de la PGR. Ahora, no sabíamos con exactitud exactamente qué fue lo que se hizo en esas horas, pero en el 2019, cuando abrí el expediente, me di cuenta que sí había información pues, científica, ¿no? sobre este personaje. Se le hicieron pruebas de ADN para comparar la sangre de toda su ropa para ver si era la de Colosio, y en efecto era la sangre de Colosio. Entonces, ¿esto qué te dice? Que José Antonio Sánchez Ortega sí estuvo muy cerca en el momento del asesinato. Que podría ser un gran testigo, probablemente. Que no lo aprovecharon, eso sucedió a las 5 horas de la detención. Las autoridades, con todo y los estudios que ya sacaron de sangre y con otra prueba que se llama prueba de radisonato de sodio, que ojo, no es la panacea, ya también está comprobado que esta prueba pues ha fallado, digamos a la prueba de la época, ¿no? En la que se notaba si tenías pólvora en la mano, pues él salió positivo a las últimas 24 horas. Lo que quiere decir que, bueno, un agente es que no tenía, por cierto, licencia para portar arma de fuego y que está todo lleno de sangre, pues uno pensaría que las autoridades iban a decir, bueno, pues vamos aunque sea a interrogarlo, a ver qué pasa. No, lo liberan a las 5 horas. Entonces, por eso es que ha despertado tantas sospechas. Finalmente, en el 2019 supimos que sí se realizaron estudios que tenían coincidencias con todo el caso, aún así lo dejaron ir y desapareció para siempre. Una publicación de Arturo Rodríguez dice que estuvo, digamos, adscrito al CISEN hasta el año, me parece, 2016. Había una fuente, me dijo el año pasado, se me acercó, incluso me mandó fotografías en su momento y me dice, esta persona está en tal lugar, que todavía no puedo corroborar, pero ya no está en México hasta el año 2023. Entonces, esta es la historia de José Antonio Sánchez Ortega. Por eso te digo que yo creo que nadie acá duda que, bueno, pudo haber estado cerca, pudo haber visto, sabe algo, podría saber algo, sí, pero de ahí, y si tú lees incluso este comunicado de prensa, dice que se están basando en las pruebas recopiladas en 1994. Entonces, pues, yo creo que aquí el tema es el siguiente.
en un acto de transparencia, pues sí tendrían que informarnos exactamente, aunque sea cuál es su hipótesis o su línea de investigación, ¿no? Es un caso de interés público. Justo cuando abrimos el expediente del caso Colosio en 2019, el INAI lo considera, después de que lo peleamos y lo litigamos, un caso de interés público. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa que haya una averiguación en curso, Se tú tiene que tienes que abrir. informar sobre este caso. Claro. Y, a ver, entonces sale la fiscalía y de repente con sus acusaciones meten a un actor que pues al menos para muchos parece un actor inesperado, ¿no? Decían, y a José Antonio Sánchez Ortega lo estaba encubriendo ni más ni menos que Genaro García Luna. Y entonces de repente empieza este revuelo de nuevo, como que parece que hay una reapertura del caso, sale incluso la familia de Colosio, sale Luis Donaldo Colosio, hijo, alcalde de Monterrey, a decir, no, es que pues mejor vamos a hacer como que ya pasó y no vamos a abrir esta caja de Pandora. Entonces, la pregunta aquí va en esto, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de implicar a Genaro García Luna de momento, de traerlo a colación? ¿Y qué está provocando esto, no? O sea, como que, ¿y por qué? ¿Y de dónde? ¿Y de parte de quién? Confusión, por supuesto. O sea, imagínate, en ese entonces estábamos sacando cuentas que Genaro García Luna debió haber tenido 23 años. Dicen que tenía ahí un cargo menor en el CISEN, pues es que es interesante, o sea, y muy injusto porque nos lanzan un nombre que es sensible para nosotros, Claro. el nombre de una persona que dejó muchísimas víctimas en este país por distintos delitos, sobre todo relacionados con derechos humanos, y ahora nos meten a este personaje. El villano perfecto definitivamente ha sido Genaro García Luna, no lo dudo, es un personaje siniestro, perverso, lo sabemos, pero bueno, no nos merecemos esta información a media. Ese es el tema, ¿no? Que yo Claro. digo, nos lanzan estos nombres, nos dicen que hay un segundo tirador, pues sí, claro. ¿Sabes qué es lo que me molesta a mí? Que están haciendo exactamente lo mismo que hicieron las otras cuatro fiscalías. Yo siempre les Mm. digo, porque luego de repente ahí los intelectualoides y la gente de derecha con columnas, pues anda, ¿puedo decir una mala palabra? Pues anda Sí, pendejeando sí, sí. a la gente que cree en las teorías de conspiración del caso Colosio. Y yo les digo, pero ¿cómo no vamos a creer en esas teorías si durante 4 fiscalías nos cambiaron la versión, nos inventaron cosas, nos ocultaron cosas? Imagínense que en el año 2021, cuando se estaba pensando rever la investigación, Jesús González Schmal, que es el abogado de Aburto, encuentra así como un tesoro oculto en la CNDH con documentos que escondieron del caso. Entonces, es una locura todo esto, ¿no? Yo les digo, claro que vamos a creer ese tipo de teorías o vamos a dudar y está haciendo exactamente lo mismo. Parecería que esta nueva fiscalía tiene la misma dinámica que las otras cuatro, que es que hacer ruido, crear confusión y no esclarecer absolutamente nada. Laura, preguntarte, ¿no? O sea, además de esta profunda investigación que has tenido sobre el caso de Colosio, también diriges un medio, una iniciativa que es esto de Archivero, ¿no? Y justamente en los últimos meses también salió la Comisión de la Verdad para Esclarecer los Crímenes de la Guerra Sucia, publicando los expedientes o diciendo cuáles son los expedientes que no están completos, que no se han entregado, y uno de ellos es el del caso Colosio, ¿no? Entonces, o sea, y por ahí yo veía un tuit, no me acuerdo de quién lo puso, que decía, bueno, o sea, dicen que es un crimen de Estado que se va a investigar, pero no están entregando los archivos y todavía siguen pendientes muchas otras cosas, ¿no? O sea, ¿qué posibilidades reales hay de que con la documentación existente se pueda avanzar en esclarecer este caso? El tema de los archivos del caso Colosio, yo creo que ya están abiertos todos. Lo que sucedió es que justo hubo muchísima confusión. Realmente toda la documentación del caso Colosio sigue en el Juzgado Primero de Procesos Penales Federales en el Estado de México y otra parte estaba en la Fiscalía General de la República. Lo que sucede es que en el año 2000, Luis Raúl González, que era por cierto, director de la Comisión de Derechos Humanos, decide que las conclusiones de la investigación las iba a mandar a una bodega en el Archivo General de la Nación. Sí, hay algunos documentos que dicen que no se encuentran, que estaban en esa bodega junto con otros mucho más importantes que tienen que ver con crímenes justamente de la guerra sucia, que se robaron, pero yo creo que la documentación pública sí está ahí. El tema es cómo está la documentación pública. Yo les contaba alguna vez que cuando fui a verlo, eran cajas y cajas y cajas echadas a perder. El tema, por ejemplo, de los negativos, de las fotografías, están ya velados, se le llama, Sí. cuando ya ni siquiera se ve la imagen, ¿no? Yo les digo que cuando yo entré a los archivos, de repente agarro una bolsita, la veo abierta y veo abajo y está la bala que le extrajeron a Colosio, todavía con residuos de sangre, envuelta en un tape, decimos en Tijuana, en una cinta adhesiva, Ajá, ajá.
Y yo la volví a meter en su bolsita. Entonces, ese es el estado en el que están los documentos. De Wow. verdad que es desastroso. Nadie los ha preservado. Es una cosa espeluznante. Yo creo que, en efecto, mucho de lo que ahora la fiscalía está teniendo acceso, pues es gracias a esta apertura de archivos. La verdad es que sí, muchas de las cosas que leí, dije, claro, lo encontraron en estos archivos que se desclasificaron y que ellos mismos no tenían en su momento, ni siquiera. Pero yo no veo la posibilidad de un esclarecimiento real, si te soy muy sencilla, muy sincera. Mira, yo creo, por ahí escucho mucha gente en las redes sociales que constantemente está de, pero ¿por qué? Si es un caso viejo, ya quieren revivir al chupacabras. No, nosotros tenemos que abonarle al tema del esclarecimiento, ¿no? Claro. De sucesos que marcaron la historia de nuestro país. Lo único que se pide es transparencia y por otra parte, ser realistas también, ¿no? Hay gente que dice que la investigación va a llegar hasta Salinas, no va a llegar hasta Salinas, no va a llegar hasta Mario Fabio Beltrones. Yo creo que existe la posibilidad de recrear y llenar algunos huecos de esta historia, es decir, complementarla y un poco, pues a través de todo esto, recontarla desde otro lugar, ¿no? Porque el tema es que pues ahora justamente tenemos mucho más información que los resúmenes que nos brindaban las fiscalías, porque solo nos daban un Mm. resumen y eso es lo que la gente leyó, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí se puede llegar, digamos, a ir cubriendo algunos huecos, pero no creo en el tema de que se encuentre un autor intelectual, a lo mejor estoy siendo muy negativa, pero imagínate, por ejemplo, llevan 99 personas interrogadas según un informe que me dio la FGR. De estos 99, 46, 47, no recuerdo cuántas, eran peritos y policías. No está, por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones, que es uno de los protagonistas de esta historia, y Claro, justamente estas 99 personas todo el tiempo le han preguntado por Manlio Fabio. El mismo claro. Manlio Fabio acaba de dar una entrevista, me parece que hace 2 semanas, al colega allá en Sonora, y dice que a él ni siquiera lo han llamado a declarar, ¿no? Entonces, si un nivel tan bajo, porque era un nivel muy bajo en el escalafón priista en ese entonces, era el gobernador de Sonora, ni siquiera se le ha llamado a declarar, pues yo no sé a qué hora van a llamar a declarar a otras personas. Aparte que la gran mayoría de la gente está muerta, esa es una cosa muy importante, ¿eh? Claro. Sí. ¿De dónde? Manlio Fabio Beltrones, que ya nos ponían aquí en el chat, ¿no? Que tiene muchísimo que ver. Uno, si lee tu libro, pues ya se da cuenta de cómo fue quien operó las torturas en contra de Mario Aburto casi inmediatamente después. Y precisamente leyendo estos comentarios del chat queríamos hacértelos llegar también. Estamos transmitiendo en vivo por YouTube y la gente nos escribe cositas en el chat, lo cual agradecemos mucho y lo compartimos contigo. Muchas veces cuando tenemos entrevistas luego nos hacen llegar preguntas o comentarios, pero en este caso solo te mandan puras flores, Laura. Ponen Laura Sánchez Ley y Sí. emojis de que aplauden y flores. Ponen Laura Sánchez Ley, excelente periodista. Por acá pone Manlio Fabio tiene mucho que ver en este magnicidio, por supuesto. Si quieren saber más, váyanse al libro de Laura, ¿no? Ahí está todo bien contadito, muy bien narradito además y muy magro, ¿no? Muy sintético. Entonces, pues un poco eso, hacerte llegar estos comentarios y estos abrazos Muchas virtuales que te gracias, qué mandan. lindo, gracias por sus comentarios. Ya los estoy leyendo, ya los estoy viendo. ¿Eh? Y pues bueno, creo que por nuestra parte es todo. No sé si haya algo que quieras agregar, Laura. Tal vez una última pregunta sería, ¿tú por qué crees sacar esto? ¿Cuál es la gran conclusión? O sea, ¿por qué ahorita y por qué este tema? Justo eso sí me lo quiero aclarar un poquito porque, ay, no, yo ya no sé si yo tengo algo en contra. Yo siempre les digo que las columnas de opinión ya deberían desaparecer. He estado leyendo unas columnas tan conservadoras y exageradas en estos días que dicen que justamente se saca en temporada electoral. Yo sí tengo que contradecirlos, Ok, porque mira, este es un tema que arranca desde el año 2019. De hecho, desde que el presidente asume, te puedo decir que la segunda semana, tercera semana en que asume, él en una conferencia mañanera dice que este tema para él es un crimen de Estado y que ojalá lo pueda resolver. Es decir, desde, no sé, 2 semanas, 3 semanas que entró. En el año 2021, el entonces secretario Alfonso Durazo hace un traslado con las patas y agarra y saca reos de todos lados y los manda a prisiones por aquí y por allá. A Mario, que estaba en una prisión de mediana seguridad ya por todo el tiempo, lo manda a una prisión de máxima seguridad en Guanajuato, donde la familia denuncia que estaba secuestrado porque no tenían comunicación con él. Así es como empieza esta historia. Es una historia que empieza con un traslado, no empieza en temporada electoral. Ya. A través de esto, entonces, entra la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nunca en la historia había querido tomar el caso Colosio porque decía que no iba con la vocación de su servicio y toda esta onda, ¿no? De tal manera que contratan a un abogado que se llama Jesús González Schmal, excelente abogado, gran ser humano,
y dice, esto es una porquería, la Comisión Nacional realmente no quiere hacer nada, yo voy a litigar por fuera. Entonces, es un tema incluso que se está litigando por fuera de las instituciones oficiales, pro bono. Entonces, esto sí me parece súper interesante que se entienda este contexto, ¿no? Yo creo que en efecto puede beneficiar en muchos momentos. Yo no dudo que a Luis Donaldo Colosio en plena campaña por el Senado la haya pues traído reflectores. Tampoco dudo que a la FGR le funcione en momentos importantes y en una crisis tremenda que tiene por Claro. la falta de resolución de casos también. Pero de ahí a que crea yo que es un armado electoral, no lo creo, porque es un tema que viene desde el año 2019. Claro. Entonces, esa es mi opinión, puedo estar equivocada, pero creo que me parece interesante también dar este contexto, ¿no? Muchas gracias, Laura. Un comentario aquí que nos agregan. Adriana Cerdán Vázquez nos pone: además, el aborto que está en la cárcel no es el mismo que presentaron al principio. Y esto es algo que aclaras en el libro, ¿no? Porque precisamente, ¿no? Llevaron a Sánchez Ortega primero al MP, y dicen que ahí llegó su mamá, la mamá de Mario Aburto, a identificarlo, y dijo, pues sí se parece, ¿no? O sea, como que sí tiene el cabello chino y así, pero esa no es la mirada de mi hijo, ese no es mi hijo, ¿no? Y después llegó y le buscó la cicatriz que tenía y se dio cuenta que no era. Ya después fue a reconocer a Mario Aburto, el verdadero, que estaba todo golpeado y ya muy torturado en un lugar diferente. Sí, creo que es así, si no me equivoco, para Adriana Cerdán, Sí, ¿no? Entonces, sabes que yo le pregunté a Mario y él dice que sí es el mismo, ¿no? Él mismo, sí sin soy yo. tortura y sin nada, él dice que sí es él, ¿no? Solamente que las fotos, la primera fotografía pues no estaba tan golpeada, en otra estaba súper golpeado, en otra ya se le había deshinchado la cara. Él dice, o sea, él dice que sí es él, o sea, él no afirma la teoría de los múltiples abortos que se han ficcionado muchísimo en la televisión y en las series. Yo tampoco lo creo, si te soy muy sincera, sobre todo por la narrativa de cada momento y de cada hecho que Mario recuerda. Entonces, creo que, y como les digo, no los culpo, todos hemos creído y caído en muchísimas teorías de conspiración con esta historia que Claro. parece que no tiene fin. Laura, una última Ah. pregunta que... Ya, la última, la de veras, ahora la sí. última, la Ya de nos veras. comprometemos. Porque sí, ¿no? O sea, hablamos de Jorge, hablamos del presidente, del caso, Cedillo, todo eso. ¿Qué pasa ahorita? ¿Cuál es el estado legal de Mario Aburto? ¿No? O sea, ¿qué Es sigue? interesante, justo. Mira, por primera vez él nunca había pedido una reducción de pena. A finales del año pasado, justamente este abogado que les comento, Jesús González Schmal, logra, junto con la Defensoría Pública, interponer un amparo por primera vez en estos casi 30 años, donde ellos decían que, como el crimen se cometió en Baja California, ojo, y con una arma corta, no debió habérsele juzgado en el Foro Federal como si hubiera sido un delito, portación de uso de arma de fuego del ejército, ¿no? Que sería como otro tema. Es un arma corta. Sin embargo, arbitrariamente y sin que existiera nada, ninguna legislación vigente, porque solamente te decía que podía ser en caso de que sí fuera asesinado el presidente de la República. Pero Colosio Ok. ni siquiera era, y se le llama Exacto, magnicidio y no Todavía. era presidente, ¿no? exacto. De entonces logran que un juez diga, no, ¿saben qué? Está mal, se le debe juzgar con la legislación del Estado de Baja California. El 23 de marzo se cumplen esos 30 años. Todo parecía avanzando, a la par interpusieron un recurso por el tema de tortura que también lo podía dejar en libertad. ¿Qué es lo que está pasando con el primero? Con el tema de los 30 años, pues la Fiscalía General de la República se fue a rogarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y digo a rogarle porque si leen el documento, la Suprema no tiene nada que hacer aquí, no hay un acto, no hay Exacto. una Claro. inconstitucionalidad para que hubiera traído el caso. Sin embargo, la PGR en una lloradera le dice, por favor, decide tú, es un tema que conmocionó a la nación. Está bien, todo el sentimentalismo, pero no debió haber sido el juzgado. La Suprema Corte, yo me imagino, en un acto político, acepta, que no sabemos por qué lo acepta, pero lo acepta. Entonces, en estos momentos está en el limbo de todo el cúmulo de casos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, esta cosa de que iba a ser liberado el 23 de marzo del 94, esta fecha, yo no la creo, ni tampoco lo cree el abogado, porque eso quiere decir que en una semana tiene que dictaminar la Suprema Corte Claro. esta resolución. No lo creo, no sé. No sé, porque como están de todo lo que está pasando en la Corte, ¿no? Ahora, el tema de la tortura, y esto lo acabamos de ver ayer en el sistema, el abogado y yo, es que la FGR, esto es muy interesante porque está abriendo una carpeta de investigación por tortura. Si se fijan, esta reapertura es por tortura, realmente, no es por el Mm, asesinato de Colosio. claro. Va al Poder Judicial donde se está litigando este tema y dice que no va a ejercer acción penal contra nadie porque ha determinado que no hay tortura.
pues más o menos ya nos están ahí dando el rumbo de cómo Claro. va esto. O sea, nos ponen un segundo tirador, nos hablan de tortura y esta semana fueron al Poder Judicial a decir que no van a librar orden de aprehensión contra nadie porque no había tortura. Por eso les digo que yo no creo en el esclarecimiento del caso. La tortura se Claro, supone que la cometió Manlio Fabio Beltrones. claro. Pues, pues con esto, Laura, muchísimas gracias por estos minutos muy preciados y muy esclarecedores para nosotros y para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Ya no te quitamos más el tiempo. Te agradecemos nuevamente este espacio que tuviste con nosotros. Y pues nada, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Gracias por la invitación, adiós. Chao, Laura. Ah, Bye. y